con esta mesa, más que nada, es un diálogo para poder conocer qué es lo que nosotros como historiadores, como personas, nosotros podemos entender nuestro presente, pero a través del pasado, ¿no? Muchas de las veces se cuestiona por qué estudias el pasado y al final de cuentas, pues ya son cosas que ya pasaron. Pero existen frases como, si tú no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, ¿no? Yo creo que esas se han ido romantizando. Al final de cuentas, creo que eso no es la historia. La historia parte desde la historia social, política, económica, de la niñez, la historia de las cosas, la historia, por ejemplo, cultural, la historia también. O sea, son muchísimos campos que se pueden abarcar desde la niñez, la historia de los libros, o sea, es un gran campo y muchas de las veces no se dan a conocer, solamente quedan ahí estancadas, pero hoy en día creo que existen muchísimas herramientas que nos pueden permitir darle ese tipo de divulgación. Y bueno, aquí contamos con la presencia de un gran amigo que viene desde Ciudad Juárez, o sea, ha venido recorriendo el estado de Guerrero y bueno, aquí dejó una semilla en Tasco de Alarcón y queremos, ¿cuál es tu impresión a venir y escuchar un poco sobre la historia de Tasco? También al mismo tiempo, ¿qué es lo que ves, qué es lo que te agrada y qué es lo que falta en esa divulgación histórica? Porque si tuviste la oportunidad, fuimos a Santa Prisca y todos te empiezan a bombardear en el sentido de que, ven, yo te hago un recorrido, ven, yo te llevo aquí, pero muchas de las veces todas esas historias, ni siquiera las que te van contando, no tienen un sustento de fuentes, ¿no? Fuentes como libros, fotografías, que te hablan de algunos personajes que son importantes, pero muchas de las veces nosotros mismos como tasqueños desconocemos, ¿no? Claro. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco aquí al espacio, a Burrito Galería, a Juan Carlos, Pedro y Stuart por abrirnos las puertas de este proyecto artístico, cultural, bueno, que yo creo que es necesario en todos los lugares y rincones de este mundo. Y bueno, pues yo me presento, soy Hernani Herrera y como ya mencionó un poco Leslie, pues yo me dedico, bueno, soy estudiante de historia ya en el último semestre. Estudio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, pero yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde el extremo norte del país, pues ahora me tocó visitar el estado de Guerrero, estuve en Chilpancingo, Acapulco y ahora aquí en Tasco, ¿no? que ya tenía muchas ganas de conocer, porque pues como lo mencionas es una ciudad pues creo que clave, histórica y bueno, que además del turismo tiene muchas otras cosas, muchas otras cualidades y que es algo de lo que pues, hay que reflexionar y que queremos entablar estos diálogos porque, bueno, la propuesta que nosotros trabajamos, yo soy parte de un equipo mucho más grande que se denomina el Laboratorio de Imaginación Histórica. Este Laboratorio de Imaginación Histórica es una propuesta que busca sacar de la academia, de las universidades, de las escuelas, ese conocimiento histórico que nosotros aprendemos como estudiantes y llevarlo y aplicarlo a la vida real, a la vida cotidiana. Es por eso, bueno, que nosotros establecemos de cierta manera que es un laboratorio como un espacio para experimentar, para jugar con la historia, y lo hacemos a través de la imaginación. Porque muchas de las veces pues se nos queda este rollo de que, bueno, no sé si a ustedes les gusta la historia, ¿no? Que tanto les guste, pero muchas veces en la secundaria, en la primaria, en la prepa, pues son las fechas, los datos infernales, ¿no? Que tienes que aprender de memoria, que si esto, que si lo otro, y que al final de cuentas terminas odiándola. La materia la terminas odiando porque no entendiste ni papa, ¿no? Nomás viste nombres raros y fechas de quién sabe cuándo, pero no hay una conexión realmente ni una relación con nosotros como seres humanos de carne y hueso. Por eso, nosotros planteamos que la imaginación histórica debe de ser un vehículo, un medio para poder entablar de manera mucho más real, mucho más íntima con las personas. ¿Por qué? Porque todos tenemos imaginación histórica. ¿Sí?
Desde el momento en el que podemos imaginarnos cómo éramos de niños nosotros mismos, cómo éramos de niñas, cómo éramos en la adolescencia, en la pubertad, ¿no? Eso ya es imaginar históricamente porque estás pensando en términos de algo que ya pasó, en algo pasado. O si yo te pregunto, ¿qué te imaginas cuando te digo la Edad Media? Algo viene a tu cabeza. Castillos, dragones, princesas, caballeros, algo, armaduras, algo viene. O sea, todos tenemos la capacidad de imaginar en el pasado. Incluso, bueno, pues yo al entrar a Taxco me quedo maravillado porque la arquitectura colonial, las calles empedradas, pues te ayudan, ¿no? Ya no tienes que a lo mejor, ya recorriste la mitad del camino al imaginar porque tienes los edificios, y fácilmente puedes pensar en mil y una historias, ¿no? En leyendas, en cómo debió haber sido hace 100 años, sin luz eléctrica, los callejones, ¿no? de Taxco. Yo quedo maravillado. Entonces es así que este laboratorio donde nos permitimos experimentar y jugar, lo llevamos también a través de la memoria colectiva, ¿sí? Porque, bueno, está la imaginación histórica donde cada individuo, cada persona puede imaginar, pero al final de cuentas vivimos en una sociedad, vivimos en una colectividad y cada comunidad crea su propia memoria. ¿Qué es la memoria? Bueno, es este registro sobre el pasado, sobre ciertos acontecimientos del pasado, ¿no? Y cómo los vamos interpretando ya en nuestro presente. Puede ser desde acontecimientos trágicos, de injusticia, hasta acontecimientos que pueden generar una dicha entre la población, alguna fiesta, alguna celebración, ¿no? Entonces, también nosotros creemos que debemos de trabajar muy de cerca con la memoria colectiva y qué es lo que significa para la gente hoy en día. Y por eso nos lleva a plantear la afectividad dentro de la historia. Porque pareciera que cuando agarramos un libro de historia, pues algunos autores, algunos académicos, pues escriben de una forma más aburrida que se les puede ocurrir, ¿no? Y esto parece hecho de adrede. Yo quisiera pensar que no, que es porque no tienen las herramientas a lo mejor, pero algunos parece que lo hacen tantas veces que quieren dormirte cuando apenas hacen el prólogo con palabras rebuscadas, con choros inmensos que al final de cuentas no generan ninguna empatía, ¿no? Y eso creo que es un problema porque también nosotros criticamos el hecho de que la historia se reduzca a escribir libros y libros y libros que al final de cuentas, ahorita lo estamos hablando, ¿quién los va a leer? ¿No? Y no es el problema, nosotros no creemos que el problema, es que la gente no lee, no, es que no hay a veces la intención por parte de los grupos de investigadores de aceptar ese conocimiento, no solo en libros, sino en otras formas. Por eso hablamos de la divulgación histórica y de la historia aplicada, porque bueno, queremos que la historia empieza a permear en ámbitos que no han sido pensados para el conocimiento histórico, como puede ser las plazas públicas, centros comunitarios, galerías de arte, a veces que pues, los historiadores pues, no ven como un espacio para trabajar, ¿no? Porque dicen, bueno, yo me la tengo que mantener en el archivo, en la biblioteca y en mi oficina. Entonces a veces en las calles hay que salir en los parques, ¿no? Y es así, Leslie, que les quiero platicar sobre los proyectos que se están desarrollando y nuestras propuestas metodológicas. Creo que la primera de ellas, y es como para nosotros una parte vital del trabajo, son lo que denominamos pregoneadas históricas, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es precisamente, a partir de esta idea del pregonero, que pues era el que anunciaba, daba las noticias para la gente en las plazas públicas, bueno, pues hacerlo, pero con la historia. Por eso, pues a través del país, a lo largo del país, en Ciudad Juárez, en Cuautla, Morelos, en Ecatepec, en Ciudad de México, hemos hecho estas actividades al aire libre en las plazas públicas, en los kioscos, donde llevamos un material que serían unas mantas, ¿sí? Unas mantas donde anotamos la pregunta, ¿cómo imaginas que fue este lugar en el pasado? ¿Sí? Es una pregunta detonadora que inmediatamente cuando una persona lo lee, pues lo vas a empezar a imaginar,
¿sí? Y nos ubicamos precisamente en estos centros históricos, en estos lugares históricos, para que la gente pueda empezar a relacionar y a darse cuenta, ¿no? Que pues, esos viejos edificios que algunas veces están cayendo, pues fueron algo más, ¿no? Y fue algo más que solo ruinas, o fue solo más que un museo en la actualidad, o que una oficina de gobierno. O sea, ¿por qué están ahí las cosas? Entonces, por ejemplo, en Cuautla, Morelos, unos compañeros imprimieron un mapa antiguo del siglo XIX de Cuautla, que así como Taxco es una ciudad que está realmente muy cuidada en la cuestión patrimonial, entonces pues uno puede ubicar todavía ciertos espacios de hace 200 años en la actualidad. Entonces este mapa se puso sobre una mesa y se empezó a invitar a la gente que iba pasando sobre la plaza a que se acercaran e intentaran identificar el lugar donde vivían actualmente, ¿no? E incluso que pensaran si la colonia que viven no existía en ese momento, ¿sí? O si podían reconocer en qué lugar estaban en la actualidad. Entonces a partir de eso queremos generar que la gente pueda sentir una conexión afectiva, es decir, que les provoque un sentimiento, una emoción, ya sea tristeza, cariño, nostalgia, repulsión, enojo, pero también reflexión, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México llevamos marcadores y un pizarrón junto con las mantas. Entonces Ecatepec es una ciudad con características muy particulares, ¿no? Entonces nos situamos en la plaza principal, en el kiosco, y lo que hicimos pues, fue invitar ahora a la gente a que escribiera algo positivo de su ciudad. ¿Qué es lo que les gustaba de vivir en Ecatepec? Entonces las respuestas fueron tan variadas como desde que lo que les gustaba de Ecatepec era su familia, sus amistades, hasta algún lugar histórico, que el Puente de Fierro, que la catedral, la iglesia, el parque de mi barrio, ¿no? Entonces empezar también a reflexionar sobre cómo los lugares pues, han tenido transformaciones a lo largo del tiempo, y esas transformaciones se tienen que conectar con nuestra propia vida, ¿no? Porque pues esas transformaciones han permitido que estemos aquí el día de hoy. Por ejemplo, las personas nos empezaron a platicar sobre el cerro, sobre que ahí había un sitio arqueológico, sobre las fiestas religiosas, las fiestas del pueblo, ¿no? Entonces ahí la gente empieza, incluso cuando van con sus niños, que va el abuelo con la nieta, que empiezan a platicar, empezamos a detonar estas charlas, estos diálogos en flor de calle. Entonces los niños empiezan a voltear y empiezan ellos mismos a preguntarle al abuelo, ¿no? Entonces lo que queremos es también generar un diálogo entre las distintas generaciones, porque pues muchas de las veces pareciera que hay una barrera muy grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos conecta? Pues nos conecta precisamente la historia, nos puede conectar de manera muy adecuada. Así es, y como dices, acabas de mencionar algo muy importante, como son las plazas públicas, que muchas de las veces pensamos que nada más es para irnos a sentar, para platicar, o incluso para pasar un rato libre. Pero cuando empiezas a hacer este tipo de experimentos, desde cuando mencionas qué fue o qué partes estuvieron importantes de la historia de México, la historia nacional, que nosotros muchas de las veces nos empiezan a platicar. Por ejemplo, aquí en Taxco, cuando rodeamos lo que es el Zócalo, muchas de las veces pues vemos un kiosco, ¿no? Un kiosco común y corriente, pero encontrando algunos archivos, algunas fotografías del año de 1920, pues tenemos un kiosco que lo construyó IFE. Después de muchos años lo cambiaron y lo pasaron a este kiosco que tenemos actualmente, pero que hoy en día no nos impacta, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones, y eso siempre lo voy a estar criticando, es que cuando vemos Santa Prisca pasamos todos los días por ahí, por el centro, y la vemos como una iglesia común y corriente. Pero cuando viene un visitante, ellos se quedan impresionados, y nosotros nada más nos quedamos de que es Santa Prisca y ya, ¿no? O sea, ya no tiene más que decirnos. Pero cuando viene un visitante dice, oye, ¿por qué está esa torre? ¿Por qué se llama Santa Prisca? ¿Quién es San Sebastián? ¿Quién es la historia de Santa Prisca? Y es ahí donde uno se pone a reflexionar y dice,
no conozco mi propia historia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado tanto que muchas de las veces lo vemos tan común y corriente, que pensamos que las cosas están ahí porque debieron haber estado. Por ejemplo, una de las cuestiones o alguna de las preguntas que nos podemos hacer aquí en Taxco es que la conocen como la ciudad platera. Pero los plateros son como los humiles, ve y búscalos, o sea, ¿dónde los vas a encontrar? ¿Dónde están esas ronchas? ¿Dónde están esas hojarascas donde puedas decir, ay, abrí una puerta y encontré un platero? O sea, en realidad son muy difíciles, se están escondiendo, por así decirlo, los vemos todos los días en las calles, pero nunca nos preguntamos cuál es tu oficio, ¿no? Pero pareciera que nada más es platero, y hasta ahí lo dejamos y ya no conocemos más sobre su historia, ¿no? Y por ejemplo, hoy que estamos aquí en Galería Burrito, agradezco mucho el espacio que nos brindaron Stuart, Pedro, Juan Carlos, porque realmente es dar a conocer otra parte, es dar a conocer que también existe arte, existen otras alternativas de poder hacer arte a través de la plata, y no solamente de la plata, porque pareciera que aquí en Taxco nada más es plata, porque también tenemos esta otra parte de jugar con los metales, como es el latón, la tumbaga, que con el cobre, los metales casados, porque hoy en día si nos metemos en esa cuestión que solamente es la platería, parece que se ha rebajado, que ya no se le reconoce lo que es el diseño al artista, sino te lo quiere negar. O sea, como haces un anillo, un ejemplo, haces un anillo, pero al otro día ya está replicado, o sea, ya te lo robaron la idea y ya a lo mejor si tú lo vendías a un cierto precio que te iba a ser costeable y que ibas a tener una ganancia, pero al momento de sacarlo al mercado, pues ya te lo compran, te compran la misma réplica, van a su taller, lo elaboran y ¿qué es lo que pasa? Pues es el duplicar cada una de las piezas y también es rebajar el precio, ¿no? Y creo que eso nunca se da a conocer, es un trabajo muy difícil de hacerlo porque ¿qué es lo que pasa? El diseño no lo valoran, o sea, tú no sabes cuántas horas te tardaste de estar dibujando nada más un arete te lo pasas horas y horas, e incluso hay plateros que lo sueñan al otro día inmediatamente, no me quiten la idea, no me quiten nada, ni me hablen en ese momento, lo empiezan a diseñar, lo elaboran y a lo mejor ya le sacaron el precio y lo voy a vender, se va bien entusiasmado, yo lo voy a vender a tanto precio, voy a vender tantas cantidades, vas, lo vendes al mercado, ya lo compré, ya me lo vendieron empresas, ¿no? O sea, ya lo empiezan a replicar y te vas decepcionado, y son esas cuestiones que muchas de las veces no se rescatan, ¿no? Y es a través de la historia, a lo mejor hoy vemos un cierto diseño que ya está replicado desde hace muchísimos años, de que, está bien sencillo de hacerlo, pero tuvieron en su primer proceso fue muy difícil poderlo sacar, ¿no? Por ejemplo, yo he visto aquí en Taxco se maneja mucho los cintos, que son los brazaletes, que son muy fáciles de hacerlos ahora, pero en su principio, por ejemplo, aquí tenemos Casa Borda fue el taller Borda, ahí se empezaron a implementar esos cintos en la Segunda Guerra Mundial, y se empezaron a hacer cantidades mayores, y Estados Unidos mandaba muchísimo dinero y lo vendían por pieza o por gramo, que era muy cuestionado, que después, ¿por qué lo vas a vender por pieza y me lo vendes por gramo? Y al final de cuentas, ese diseño se empezó a duplicar, no solamente Taxco, ¿no? Sino se fue llevando a Oaxaca, a Ciudad de México, a Guadalajara e incluso a Estados Unidos. Empezó a crear su propia industria, pero una de las ventajas que ellos tienen en Estados Unidos, en este caso, son las patentes, que te lo patentan y te ponen una marca y ya es famosa, como Cartier Louis Vuitton, y ya es una marca de lujo, que mientras tanto todas esas marcas de lujo las pasan a las fábricas, por así decirlo, o las pasan a buscar a otros municipios, en este caso a Taxco, pero es muy rebajado tu mano de obra. Llegan con ellos
ya le ponen la etiqueta, le ponen la marca, pero ya se vuelve de lujo, ¿no? Que ya deja de ser esa parte importante del diseño. Sí, sí, bueno, y ahí creo que estos contextos de los que hablamos, de los que tú haces referencia, ¿no? De la industria platera, de la industria de joyería, pues nos da mucha luz empezar a hacer este trazo histórico, ¿no? De cómo ha ido desarrollándose, cómo ha ido cambiando y entender, ¿no? Cómo estos procesos nos implican a todos, a una comunidad. Y creo que eso es lo importante, ¿no? De empezar bueno, nosotros creemos que la historia debe empezar a ser parte de nuestra vida cotidiana. O sea, tenemos esa posibilidad, así como cuando vamos al mercado y tenemos que hacer cuentas para saber cuánto me va a salir el kilo de tomate y un kilo de aguacate y sumar y restar y hacer cálculos. Bueno, nosotros creemos que la historia también así nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana para tomar decisiones, para reflexionar qué es lo que estamos haciendo día con día, qué es lo que voy a planear para el futuro, ¿no? También de qué forma me puede ayudar a saber lo que ha pasado para el presente. Y bueno, aquí algo creo que importante es entender que hay que cuestionar, pues todo parte de un cuestionamiento, de una pregunta. Por eso nosotros partimos de cómo imaginas que este lugar en el pasado. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, pues nada que ver en muchos aspectos, ¿no? Estamos muy lejos, pero la frontera, bueno, ha tenido sus procesos sociales, económicos, políticos que hoy, por ejemplo, pasamos por el centro histórico de Ciudad Juárez y vemos un centro abandonado. Vemos un centro donde sus espacios históricos, que alguna vez fueron importantes, pues hoy están en completo abandono, en la indiferencia por parte de muchas instituciones, ¿no? Entonces ahí te preguntas, bueno, ¿cómo era este lugar en el pasado? ¿Cómo llegó a ser tan importante? ¿Y por qué hoy está así? ¿No? Entonces ahí, pues, empezamos a cuestionar y eso nos lleva a indagar, ¿no? A querer indagar, a querer saber un poco más. Y bueno, ahí lo que dices, todos tenemos, como seres humanos, la capacidad de curiosidad que nos lleva a saber más sobre las cosas, ya sea preguntándole a tus abuelos, a tus papás, a tus tíos, hermanos mayores, sobre por qué este lugar dejó de ser lo que era, hasta poder investigar ahora en internet, ¿no? Tan sencillo, y empezar a ver fotografías antiguas, documentos antiguos que están al alcance de cualquiera, ¿no? Y empezar a entender, bueno, es que ha habido un proceso ha habido procesos de violencia, ha habido procesos de abandono, por tal o cual razón, ¿no? Y de ahí, nuestra propuesta también, lo que queremos detonar y hacer entender es empezar a llevar a cabo procesos comunitarios a través de estos primeros cuestionamientos, estas reflexiones, para incentivar un actuar, ¿no? Un impacto dentro de nuestros círculos cercanos, ¿no? A partir de la reflexión histórica, que digo, es una tarea titánica, no es nada sencillo, pero creo que lo primero que debemos de empezar a hacer es generar estas redes de apoyo en diferentes puntos de la República. Por eso, bueno, me alegra mucho estar aquí, porque también no parece, ¿no? Estar en una ciudad, en un lugar como Taxco, donde uno voltea para todos lados, ¿no? Y hay vendimia de plata, de joyería, está Santa Prisca, ¿no? Que uno se queda asombrado, el kiosco, la plaza, una dinámica muy, muy, muy particular, diría yo, y cómo la historia, los estudios históricos nos pueden ayudar también a pensar de formas diferentes a Taxco incluso, ¿no? Donde pues Taxco, como lo dices, es más que el turismo, ¿no? No es solamente la vendimia de la plata al extranjero, sino qué más es Taxco, qué otras identidades hay, y la historia es parte de eso, y creo que el lugar en el que nos encontramos es muestra de esas reflexiones, y de cómo ir más allá y querer afrontar pues cuestionamientos que pueden ser incómodos a veces, ¿no? Y sí, muchas de las veces, por ejemplo, cuando se pregunta ¿qué sería Taxco si no hubiera existido el desarrollo de la industria de la platería? Hubiera quedado como un Real de 14, un pueblo fantasma. Hoy en día, pues sí, contamos con algunos artesanos todavía, pero no se les da tanto el reconocimiento que ellos requieren, ¿no? Porque
no es lo mismo tenerlos aquí, sacarme la foto y al otro día darle las espaldas cuando te piden un favor, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay cuestiones económicas muy difíciles que se están viviendo aquí en Tasco, en el sentido de cómo no hacer que estos diseños se reproduzcan y que le den ese que admiren pues al artista, ¿no? Que no nada más lo vean y lo escondan, porque pareciera que es así. Existen eventos que muchas de las veces aparecen artistas, pero hasta ahí, nada más te dan el nombramiento y hasta ahí, pero no hay apoyos, no hay formas de poder desarrollar sus ideas, porque muchas de las veces hay dibujos o por ejemplo hay diseños que son muy bonitos, pero dicen, ¿cuánta plata me va a costar? No, pues medio kilo. No, pues mejor lo mando a hacer con otra persona. No es ni el diseño que estaban haciendo, ni el diseño que estaban buscando, pero siempre tratan de rebajarlos, ¿no? Y creo que esa es la parte donde también la historia nos permite entender, ¿no? De que, ¿por qué pasa este problema? ¿Desde qué año empieza este problema de las piezas? ¿Empieza el problema del diseño? ¿Por qué se empieza a replicar tanto? ¿Por qué no se le valora? ¿O es culpa de los plateros que no se valoren ellos mismos su trabajo? ¿O es culpa de la industria, de la propia industria que nos está llevando a no valorar estas partes? Por ejemplo, una de las cuestiones que yo me hago, ¿por qué hay tanta cadena? O sea, ¿por qué esa cadena la hacen a mano? O sea, no es lo mismo hacer una cadena de garzas, por así decirlo, que te lo manden a traer de China o que te lo pasen a Guadalajara porque ellas tienen las maquinarias, pero un artesano se pasa horas y horas engarzando una argolla con otra y todavía tiene que pasar a soldar, pero una máquina te lo desplaza, te lo pasa sumamente rápido y es ahí donde dicen la máquina viene a desplazar al hombre, ¿no? Pero algo que hay todavía aquí en Tasco y todavía se tiene que rescatar es todo este trabajo artesanal que está hecho a mano, que pareciera que lo hago a mano, pero no tiene valor, ¿no? O sea, ese es el problema. Está el diseño así, pero la mano de obra, te puedes pasar hasta semanas haciendo un diseño y no te la pagan. Muchas de las veces esa es otra de las cuestiones. Y bueno, poder imaginar a través de la historia estos escenarios, poder resolver estas problemáticas que muchas de las veces han estado ahí, pero nadie llega a cuestionarlas, creo que es uno de los trabajos más difíciles y como tú lo mencionabas, Hernandi, son tareas titánicas porque no toda la gente se va a prestar a contarte estas historias, no toda la gente tiene el mismo tiempo, que muchos de ellos dicen, es que los historiadores no tienen nada que hacer más que preguntar e irse a otras partes, pero no, al final de cuentas no solamente es escribir libros, sino también es hacer reflexionar sobre estas partes. Bueno, sí, y ya yo para ir cerrando, pues hacer también esa reflexión, ¿no? Sobre como nosotros estudiantes de historia, futuros historiadores, pensar, ¿no? Hasta dónde, no limitar, yo digo más bien, no limitar nuestra función y sobre todo expandir esos límites si es que pensamos que los hay, sobre la función social de la historia y que se puede entrelazar, se puede mezclar de manera muy clara con el arte, con la cultura, con muchos otros aspectos que están aquí, ¿no? En lo cotidiano. Por eso creo que también otra propuesta importante, ahorita que lo decías, ¿no? Sobre Santa Prisca, el hecho de que pues, ustedes están tan acostumbrados a pasar y a ver ese portento, ¿no? Que, bueno, yo no me cansaría de verlo, creo yo, eso digo. Bueno, que a veces también pasa en la Ciudad de México, ¿no? Uno ya se acostumbra, por ejemplo, al Zócalo, a la magnitud de la catedral o a otros edificios. Pasa, pero creo que también la historia nos permite volver a reconocer lo cotidiano, o sea, una vez que ya se conoció, volver a conocerlo, estar en un constante reconocimiento, ¿no? Y que eso nos lleve también a reflexionar sobre nuestra propia identidad, sobre qué significa ser tasqueño, qué significa ser chihuahuense, qué significa ser de la Ciudad de México, y que la historia nos permite también pensar
en ese futuro, ¿no? Y por eso también creo que hablar de una historia de la esperanza. Pero bueno, yo creo que con eso cerraría. Sí, yo creo que también la historia es parte de una identidad, es parte, por ejemplo, te decía cuando venías al recorrido, ¿no? De que aquí vas a escuchar mucho de los tasqueños, el Siva, el Nova, el Ira, pues, ¿a dónde vamos, no? Y es muy común que cuando te subes a lo mejor un taxi, ¿a dónde te llevo, muchacho? A lo mejor te llevo al Cristo, te llevo al parque, te llevo a todo, pero somos muy serviciales, por así decirlo, porque tenemos esta historia desde los años 30, del año de 1930, de que a nosotros, a los tasqueños, tenemos que tratar bien al turista, ¿no? Pero a nosotros los tasqueños, ¿quién nos trata bien cuando nos vamos a otro lugar? Más cuando dices, si soy un platero, ¿quién me lo va a reconocer, no? Si nosotros mismos no lo hacemos, si nosotros mismos no hacemos este tipo de trabajos, este tipo de laboratorios, de decir, vamos a reconocernos, somos los tasqueños y vamos a ser parte de esta historia, que muchas de las veces creo que hemos dejado esa parte de esa identidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al mercado aquí en Tasco, sí se escucha mucho esas expresiones. Y cuando estamos alrededor del Zócalo, no va, ya pasó esto, ¿no? De que no va, ya subió la plata, sí va, ya viste esto. O sea, tenemos esas expresiones que muchas de las veces ni siquiera las ponemos hasta el momento de que creamos, ¿no? Por ejemplo, en su caso de Burrito Galería. O sea, yo no tenía ni idea que era burrito. Yo pensaba, en serio, yo sí me imaginé que era el Principito, ¿no? Casi era la idea de que imagínense un burrito. y oye, salí hace ratito a ver su logo, está en 2D, o sea, lo tienen plasmado, pero baja ese burrito, ya es el platero, o sea, ahí está la esencia. Y son objetos que muchas de las veces, si tú vienes de una familia de a lo mejor de plateros, tú dices, ay, es un instrumento, ¿no? Pero cuando llega alguien diferente y tú dices, es un instrumento muy importante porque sin ese objeto no se puede hacer absolutamente nada, porque si no puedes calar ahí, porque tiene que pasar todo por el proceso de ese burrito. Hasta el dibujo, hasta el papel ahí lo pones, hasta la cegueta ahí te está deteniendo absolutamente todo. Y bueno, creo que esta es una de las partes bonitas que podemos hacer a través de la historia, rescatar y no solamente que se quede en el olvido, ¿no? Hoy en día contamos con las redes sociales, les vamos a dar toda esta difusión y bueno, conocer un poco de lo que somos y cómo se construyen las identidades a partir de la historia. Muchas gracias, Leslie. Agradecer también a Burrito Galería, un proyecto que si andan por la ciudad de Tasco no pueden dejar de visitar. Y pues nada, que la historia nos siga guiando. Así es. Gracias. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si quieren decir algo, adelante. Yo sí quisiera comentar, me gusta mucho la dinámica que platicas de ir a los espacios públicos y hacer como estos cuestionamientos como estas preguntas, ¿no? De las que hablas de, imagínate este espacio en los años 30, en los años 40. A mí me gusta mucho esa parte porque ¿no? Yo veo una casa abandonada y digo, oye, ¿quién hizo esto, no? ¿Quién vive aquí? Yo sí me pregunto esas cosas. Me gusta mucho como esta parte te platicaba hace rato de la señora que vivía aquí, o sea, yo pienso en ella y digo, ¿quién habrá sido esta señora? ¿Sabes? ¿Cómo vivía aquí? Incluso qué comía, quién era, ¿no? Y yo sí de repente veo lugares abandonados y me pregunto estas cosas. Y me gusta mucho eso. He visto una dinámica que hacen luego aquí en Tasco, que hacen en las redes sociales de la comunidad, en donde hacen este tipo de cuestionamientos, pero a través de imágenes. De repente suben fotos de lugares de Tasco en los años 30, esas fotografías de blanco y negro, y hacen la comparación de una vieja a una moderna, ¿no? Y entonces te metes a los comentarios y hay muchas personas que dicen, sí es en el barrio de Guadalupe, es en la calle que suben, y entonces dices, empiezas a vincular como tú como persona cuando pasas por ahí reconoces las casas y entonces te las empiezas a imaginar, decir, mira, esta es la casa que está ahí
sí es cierto, es este barrio, ¿no? Y entonces hay un diálogo dentro de que se genera a partir de la historia, de las imágenes. Claro. Y me gusta, o sea, creo que puede hacer un buen puente, una buena conexión, también trabajar a partir de imágenes, ¿no? Porque como tú dices, como tú comentabas hace rato, ya no hay mucha cultura de lectura. Entonces, más bien es buscar otras formas Sí, sí. de generar estos diálogos, de generar estos conversatorios y de comunicar, porque también está la parte de lo que hablabas de hacer como historias, ¿no? Yo recuerdo, a mí me gusta mucho platicar con gente mayor, porque ellos tienen muchas historias de su niñez, de cuando empezaron a trabajar. De repente había mucha violencia, de repente hay señores que me platican muchas veces no, a mí me golpeaban, o sea, había mucho maltrato, y era muy normal, ¿no? En esa época era como muy normal. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar esas historias porque digo, oye, no manches, son historias fuertes, ¿no? Son historias pesadas, y yo me las imagino, digo, oiga, no me imagino a un niño sufriendo de esa manera que me estás platicando, ¿no? O sea, son historias, pero también están estas partes y son historias que tú te las imaginas y te gusta escucharlas. Claro. Entonces, igual puede ser una buena forma como hacer los conversatorios y platicar con gente mayor, ¿no? Que tienen como estos conocimientos. Yo he aprendido muchas cosas de joyería a partir de escuchar a la gente mayor, de escuchar como sus procesos, con qué trabajaban antes y replicarlo a la actualidad, y me resuelve cosas que no encuentro en tiendas de herramientas, ¿no? De repente hay herramientas que usan los plateros que tienen que fabricarlas ellas. Entonces, son cosas que no encuentras en la ferretería ni en la tienda específica de joyería, ¿no? Como estas industrias no existen. Entonces, de acuerdo a la necesidad del platero, la resolvían en su momento. Y entonces, yo he aprendido mucho, yo he hecho incluso herramientas que utilizo a partir de estos diálogos, ¿no? Con joyeros, con sus secretos, por ejemplo. Exacto, con secretos, son secretos que nadie te los va a dar y dice, te voy a cobrar 200 pesos por darte mi secreto. Yo veía mucho a un señor que mi papá le complicaba mucho hacer un aro, porque incluso para hacer el tubo, y le decía, ¿cuánto quieres el diámetro del tubo? Y decía, no te lo voy a decir. Dice, tú calcúlale la chapa, y van y sacan el tubo y nada más no le sale, no cierra. Y dice, cuando quieras un tubo de 7 milímetros, multiplícalo por 3. Y tú dices, 7 milímetros, 7 por 3, te va a salir 2.1. 2.1 vas a cortar la chapa y te va a cerrar bien. Los tubos, y tú dices, no manches, o sea, es matemática, pero nadie te lo va a decir. Él le costaba mucho cortar el aro, porque si no le quedaba mucho, le quedaba más grande, y con un vaso de vidrio enredaba el aro y dice, calan los dos y ya van a pegar. Y o sea, son secretos que muchas de las veces nadie los conoce, nadie te los va a venir a contar hasta que tú vayas al taller. Que uno pregunta, y ahí te das cuenta de que hubo algo antes que nosotros, ¿no? Nosotros estamos a veces descubriendo el hilo negro en nuestro... Y casi pensamos que en el presente ya tenemos todo resuelto, ¿no? Pero luego uno voltea para atrás y dice, a ver, bueno, pero en el pasado también hay muchas cosas. Eso está muy interesante. Y tiene que ver también con los diálogos intergeneracionales, que muchas de las veces se están perdiendo. Muchas ciudades, las ciudades, zonas urbanas sobre todo, donde ya no hay este diálogo con los adultos mayores. Y eso es muy importante, ¿no? Con los artesanos, con las familias plateras que guardan un conocimiento que es invaluable. Entonces ahí es el rollo de cómo la cultura se va transmitiendo de generación en generación. Y solo ellos se llevan, porque, por ejemplo, ustedes a lo mejor cuando fueron estudiantes les enseñaron técnicas, ¿no? De que tienes que echarle tantos gramos, pero ya cuando estás en la cuestión de querer vender, dices, no, yo le puedo sacar puedo ocupar el cobre y puedo ocupar el latón, ¿no? Por ejemplo,
Hay una historia que a mí me contaron, igual, es una historia de mi papá, que a él se lo llevaron a fundir un caballo de 5 kilos y uno de 10 kilos, pero no, aquí no había fundidoras grandes. Entonces cuando van, le dice los señores, dice, ¿tú por qué? ¿Qué vas a hacer? Dice, voy a fundir un caballo, pero le voy a echar cobre. Dice, a mí me trata, dice, yo era un platero, yo era una zorrita, porque aquí se le conocen a los niños o los que apenas van iniciando, yo era una zorrita, que ven que yo le empiezo a echar el cobre. Y dice, ¿por qué le echa el cobre? Dice, porque la plata y el cobre hacen que sea más rígido y no se echa a perder la plata. Y dice, es que nosotros la aventábamos estaño, con razón nunca nos salía bien la pieza, siempre nos salía o se nos perdía la plata, ¿no? Y dice, esos son los secretos que ustedes tienen en Taxco. Dice, sí, dice, ya es bien normal utilizar el cobre. Dice, incluso hasta los cables, ¿no? Se los quitamos para ponérselos porque es el mejor cobre que ellos tienen. Dice, porque si ocupamos el recorte lo puede hacer más corriente o a veces algunas cuestiones puede ser más fino, pero de los cables es el mejor. Porque de ahí lo sacan. Y bueno, así como que muchísimas historias se van compartiendo y no solamente es para venderlo, ¿no? Sino también es para resguardarlo y conocer esas técnicas que muchas de las veces también se están perdiendo. Que muchos se la llevan hasta la tumba y jamás y nunca te vuelven a sacar. Sí, se pierden, ¿no? Lo que hablas de, también es importante la parte académica, porque en la escuela, en donde te enseñan joyería, o bueno, vas a cursos o a diplomados de platería a aprender, solo te enseñan como la técnica para que tú puedas empezar a hacer piezas. Pero yo siento que o sea, te enseñan como lo básico, pero lo importante es tu propia experimentación. Sí. De ahí es de donde partes. Es el famoso video, ¿no? Son como cosas que tienes en la casa y vas y buscas en tu armario y no tienes ninguna cosa en tu casa y tienes que buscar, ¿no? Por ejemplo, las herramientas. ¿Necesitas un soplete? Lo tengo en la casa. No, ¿verdad? Nada más tengo el tanque de gas, ¿no? Necesitas una cegueta y tú vas y buscas y son con cosas que lo puedes hacer desde la casa y no, porque como dices, hay herramientas muy especiales y hay otras herramientas que tú mismo fabricas. Por ejemplo, recuerdo mucho en un taller que yo visitaba, decían, no tenemos embutidor. Y muchos decían, ¿cómo vamos a embutir la pieza? O sea, y más cuando eran los brazaletes que le tienes que dar un embutido. Un señor agarró y le quita el pedazo de la escoba en la parte de arriba, lo lija bien y ya empieza a embutir. Dice, ya está mi embutido. Y dice, bien básico, o sea, son cosas bien básicas. Sí, se resuelve. resuelve. Esa parte también el conocimiento que va de la práctica y que lo pasan a los hijos. Y eso es parte también de... O sus varillas, ¿no? Sus famosas varillas. Uno, no, las voy a comprar y las voy a pedir bien calibradas, ¿no? A lo mejor ves un gancho y tú dices, esa va a ser mi varilla, ya le sacas la punta y ya, con eso ya empiezo. ¿Y qué pasa? Ya se me perdió mi varilla, ¿dónde encuentro otra? Con una antena, me acuerdo, una antena de televisión, sacaron otra varilla. Y así, o sea, así se van complementando. Se va resolviendo. Se van resolviendo. Ellos sí resuelven. Sí, es la magia de poder entender que hay otras formas, ¿no? De muchas otras formas, aparte de lo ya rígido institucional, ¿no? Pero... Sí, que nadie te va a enseñar. Pues sí. Que tú lo vas a hacer en la práctica y tú lo vas a conocer. Sí, pues sí, y que por ejemplo, el Taxco pues es la particularidad, ¿no? de este oficio, y que pues es también una historia que yo creo que falta todavía mucho, ¿no? Por seguir trabajando. Así es. No, pues muchas gracias, de verdad, muchachos. No sé si había algo más, agradecer a Leslie y pues también allá en la Ciudad de México o en Ciudad Juárez, cuando vayan tienen su casa. Gracias. En Ciudad Juárez, ya. Qué interesante. Miren, cuando seamos grandes historiadores.